Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Estamos transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México. José Luis, desde las oficinas de Día MSC. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Es un placer saludarte de nuevo. Pues yo muy feliz, muy a gusto porque seguimos platicando sobre temas migratorios, sobre temas muy importantes para todas las personas y sobre todo para la comunidad de DMSC, que muy interesado seguramente está tocando este video porque vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no, Ernesto? Exactamente, hoy vamos a hablar de un caso muy particular que es, tengo la solvencia económica para aplicar a la famosa visa para residentes temporales por esta modalidad, solvencia económica. Sin embargo, mis cuentas bancarias están en otro país o mi fuente de empleo está en un tercer país, etcétera. Es un entramado complejo que hemos visto repetirse muchas veces. Me gustaría comenzar, José Luis, recordando qué es esta famosa visa de solvencia económica o como DIAMSC le ha nombrado la Golden Visa. Pues bueno, para todas las personas supongo que ya han visto varios videos y si es el primero en el que te sitúas, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de visa tengo que pedir? Y es la mayor cantidad de problemas porque es lo que más llega a través de los mensajes, a través de los correos, a través de los contactos con DMSC, que les sigo recomendando, dejen un comentario directamente en la cajita sobre qué dudas tienen, qué es lo que les hace falta, porque como bien lo dice Ernesto, muchas veces las personas tienen problemas cuando van a pedir su visa. Todo el mundo cree que es súper sencillo y es decir, México es un país súper sencillo para migrar y pues vaya, o sea, al final del día no es tan sencillo. Todos los expedientes que se presentan en la embajada tienen que tener un sustento jurídico. Por eso se esfuerza tanto el licenciado Ernesto en preparar a las personas cuando van a esta entrevista. ¿Qué es? Pues vaya, muy sencillo. Es un medio para poder obtener un visado, pero ese visado tiene que tener una esencia. ¿Cuál es? Pues muy sencillo, contar con dinero suficiente en efectivo que sea líquido para poderle acreditar al Estado mexicano que por cierta cantidad de tiempo vas a residir en el país sin necesidad de recurrir a trabajar directamente en México. Lo que no significa que después no puedan trabajar, pero sí les hago la recomendación que tengamos como eso en mente, ¿no? La primera idea es, ¿voy a tener dinero suficiente ahorrado en mi cuenta bancaria o ya tengo un empleo que me permite estar dentro del país para poder solventar mis gastos? Que los gastos tenemos que ser claros, tiene que ser la renta, tiene que ser la comida, todos mis servicios y que eso me permita vivir de manera, pues, si no temporal, hasta permanente en México. Exactamente, hablaríamos también de instrumentos financieros conocidos como inversión. Es decir, no precisamente los bienes, a veces la gente confunde, es que yo tengo casas, tengo empresas, tengo propiedades, no precisamente. Cuando hablamos de inversión o de comprobantes de inversión, de los muy diversos instrumentos financieros que existen en el mundo, desde una inversión en un broker, en una casa de bolsa, hasta las criptomonedas. Bueno, ahí con las criptomonedas sí tendríamos también un pero y no por otra cosa más que porque la ley no se ha logrado actualizar, ¿no? No contemplan a las criptomonedas, pero posiblemente si tienes ahorros en criptomonedas, a largo plazo también puedas pensar en la solvencia económica. En fin, tenemos varias formas de acreditar esta solvencia económica, pero normalmente, a ver, la persona es de tal nacionalidad, pero reside en otro país. Sin embargo, tiene sus estados de cuenta o su banco y sus estados de cuenta en un tercer país. E incluso hay personas que tienen su fuente de empleo, su trabajo en un cuarto país. ¿Qué sucede con esas personas? Bueno, tenemos reglas, ¿no? Digamos que tenemos reglas para asistir a la embajada. La primera regla sería, tengo que acudir a la embajada en la cual resido o a la embajada de mi país de origen, ¿no? José Luis, serían los dos primeros casos fundamentales. Como bien nos explica Ernesto, o sea, tenemos que ir viendo cómo voy a construir mi expediente. Para esto, la súper recomendación que siempre voy a dar es, hay que recurrir al licenciado Ernesto, a alguien de los asesores del equipo de DMSC para que me construya mi expediente. ¿Por qué? Porque como bien lo dice Ernesto, no todas las embajadas tienen las mismas reglas, no todas las embajadas siguen los mismos preceptos, no todas las embajadas tienen los mismos montos de inversión.
Llegamos con muchas preguntas, incluso dentro de la firma, donde llega alguien y me dice, es que aquí me piden tal cantidad y aquí me piden tal cantidad. ¿Cuál es la correcta? El problema es que no tenemos una unificación de criterios al día de hoy porque cada embajada tiene consideraciones distintas. Recuerden que la embajada es un órgano que evalúa la información y que lo que está buscando es que la información sea verídica. Por eso vamos a tener embajadas donde nos reciben documentos apostillados, como bien lo decía Ernesto, que lo primero que tenemos que hacer es ver, uno, la embajada me va a recibir solo con mi estancia de turista, me va a requerir que sea residente, me va a requerir que sea nacional del país de origen y siguiente, me va a recibir mis instrumentos financieros, mis estados de cuenta, va a requerir que vengan sellados, va a requerir que vengan traducidos, va a requerir que vengan apostillados. Cada uno de esos elementos se tiene que analizar con cada embajada y con elementos de carácter alterno que muchas veces no son tan sencillos como decir, imprimo mi estado de cuenta, lo llevo y me dan la visa, porque es el primer contacto que la persona tiene o el primer entendimiento. Ahora otra cosa, el tema, Ernesto, que tenemos con los trabajadores independientes, porque si bien puede ser muy sencillo entender, oye, a ver, José Luis, yo soy una persona que gana más de, vamos a hablar de 2023, yo gano más de $3,700 mensuales, pero lo gano porque tengo una LLC en Estados Unidos, pero quiero presentar mi visa en España. Cuando te encuentras ante esto, lo único que les puedo decir es, ¿quién puede evaluar? Pues tenemos que evaluar con la embajada, aunque sea un poco complicado a veces decir, pues es que para mí es muy sencillo, solo saco una cita y listo. ¿Verdad que no es así, Ernesto? No, habría que contemplar, yo creo que ese desarrollo, ese entramado de reglas que determinan a qué país puedo acudir a mi entrevista consular, ¿no? De antemano, a tu país de origen, puedes acudir porque te van a recibir, o sea, no habría manera de que una embajada te niegue una entrevista en el país de origen. En segundo lugar, el lugar de residencia. Hay muchas embajadas, como bien dices, José Luis, que ya están pidiendo que la persona tenga una residencia y que no sea solo turista, pero no son todas. Ojo, sobre todo muchas embajadas de Estados Unidos, por la extensión territorial tan importante que tiene el país y por las relaciones diplomáticas tan amplias que tiene con México, pues te puede recibir en muy diversas embajadas. Tercera regla, bueno, si tú tienes residencia en un país, pero tienes tu cuenta de banco, tienes la fuente de tus inversiones en otro país, también puedes acudir a ese tercer país. Lo que hay que contemplar es que los documentos vayan apostillados, vayan traducidos, si hablamos de un idioma distinto, y que puedas ingresar a ese país, porque muchas personas pueden tener, como dices, José Luis, una empresa en Estados Unidos, pero no cuentan con la visa, entonces no podrían acudir a Estados Unidos por el tema de la visa. Habría que tramitar la visa o habría que pensar en la cuarta opción. ¿Cuál sería la cuarta opción? Ir a un país en el cual posiblemente no esté tu residencia, no seas originario, no esté tu fuente de trabajo, ni el banco, ni donde está la casa de bolsa o el broker en donde reside tu inversión, pero puedas ingresar. Puede darse el caso, tampoco lo podemos negar, sobre todo en la Unión Europea. Por ejemplo, hay países que incluso no tienen una embajada mexicana, y tienen que ir a otro consulado que le corresponde en jurisdicción, o sea, en marca territorial, podrían acudir también. ¿Qué es lo importante? Que se revise. Sí es una recomendación bastante amplia el no acudir a una embajada nomás porque pues se me ocurrió, me queda cerca o pensé que sí me iban a dar la visa, porque ojo, es perder tiempo, es perder dinero y es perder una oportunidad que ya hemos dicho en otros videos que se puede volver a intentar aplicar para una visa las veces que quieras, siempre y cuando sea por un tema de que no cumpliste los requisitos, pero sí agotar antes un análisis exhaustivo de la documentación, en dónde está cada situación, tu residencia, tu país de origen, la fuente de los ingresos, a lo mejor la empresa, el banco, etcétera, y cómo vas a necesitar llevar esos documentos a tu entrevista y sobre todo qué consulado ha mostrado una apertura previa, porque José Luis, se puede hacer un contacto previo con las embajadas, ¿no? Sí que puede ser difícil muchas veces, pero sí existen los medios de comunicarse con una embajada y de conocer más o menos cuál es su criterio, ¿no?
Claro, y sobre todo aquí hay que dejar un elemento clarísimo. Cuál es el mayor problema que tenemos cuando nosotros no tenemos contacto con un abogado migratorio especialista en la materia? Pues hay detallitos muy complicados. Por ejemplo, ahorita tenemos el tema nearshoring directamente en México. Este tema ha obligado a muchas personas del rumbo Asia, Océano Pacífico, donde las personas hablan incluso idiomas que se vuelven complicados. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que hablan chino, personas de Corea, personas de Japón, que necesitan hacer sus procedimientos migratorios, por ejemplo, en Estados Unidos, pero derivado de sus actividades, pues incluso ya necesitan hasta traductores y necesitan ir acompañados de un traductor. Entonces, son detallitos que van a tener que terminar de construirse en un buen expediente migratorio. El mal expediente siempre va a terminar en una negativa y es algo que tienen que tener muy claro. Las embajadas reciben los procedimientos bajo un solo criterio. Creo que tienes la razón o Claro. no creo que tienes la razón. Entonces, si tú no vas preparado, lo único que te va a pasar en la embajada es te van a decir, no aplicas. Y simplemente no hay recepción de solicitud, no podemos verificar si hiciste bien tu entrevista. ¿Por qué? Porque ya que el trámite se presentó, tener una negativa y trabajar con ello realmente es muy complicado para un abogado migratorio. La recomendación que hago, porque muchas veces vienen y dicen, ya tengo toda la documentación completa. Sí, pero la embajada tienen que entender que está construida con elementos básicos. Si tú eres una persona de España, que va a la embajada de España, con sueldo de España y documentos que acreditan el trabajo de España o tu pensión de España, pues maravilloso, tu trámite va a ser muy sencillo. Pero si empiezas a ingresar variables como, por ejemplo, tengo un instrumento financiero o mi banco se encuentra en tal lugar o necesito por lo menos saber qué voy a explicar en la embajada. Tenemos personas que no saben qué decir para que vienen a México. Llegan y dicen, voy a trabajar en México y entonces simplemente este no es el trámite que te toca. O decir, vengo por una visa de inversionista porque voy a abrir una empresa en México, no significa que el trámite que vayas a presentar sea una visa de inversionista. Invitación clara, clara y profunda es siempre hay que dirigirse con el abogado, hay que preparar expediente, hay que tener clarísimo a lo que vamos a la embajada, pero sobre todo, pues les vuelvo a hacer la invitación, contacten con uno de los asesores, tómense el tiempo de explicarles en la asesoría cuál es el problema que tengo, qué voy a hacer, y les aseguro que si bien el video nos viene a decir como detallitos que nos van a servir mucho para hacer el trámite, no me negarás, Ernesto, que para finalizar este video sería, hay que contactar al abogado, hay que preparar expediente, porque pues no es un trámite, es un proceso del que depende tu estadía legal en México. Sí, totalmente. Además, vivimos en un mundo globalizado, interconectado, entonces cada vez es más difícil cumplir con normas tan estrictas en cuestión de trámites que requieren demostrar solvencia económica, porque existen muchos nómadas digitales, existen muchos trabajos a distancia, la tecnología cada vez permite más que yo esté en un país, pero trabaje para una empresa de otro país e insisto, tenga mi banco en un tercer país porque me conviene. Así que no se queden con el esquema básico. Pueden acercarse a DiamSC, estaremos encantados de apoyarles. Recuerden seguir nuestras redes sociales, ver todos nuestros videos, darle like, clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Ya estamos cerca del 1,000,000 de vistas, que eso nos llena de muchísimo orgullo. Suena poco comparado con otros youtubers, pero ha sido trabajo arduo y honesto, ¿no, José Luis? Sí, muy orgullosos porque sobre todo estamos muy orgullosos de la gran comunidad de extranjeros que ha llegado a México gracias al equipo de DiamSC. Podemos decir que hemos aportado a esta nueva figura y que la migración a México sea una migración 100% legítima, regular, en acorde a lo que dice la ley y sin brincarse absolutamente nada para que te quedes tranquilo, ¿no? Y pues la invitación y un agradecimiento a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Recuerden que nadie es ilegal en este mundo. Nos vemos en la próxima. Hasta Bye. luego.